Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ojo Austral por Bernal TV. Seguimos trabajando desde casa. En el primer bloque tendremos la entrevista que Ariel Harlich le realizó al doctor Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino desaparecido Ara San Juan. Y para finalizar, una nueva entrega de Hablemos de Antártida, Hablemos de Ciencia. Esperamos que disfruten de este programa. Buenas tardes, en este segmento del Ojo Austral estamos con el doctor Luis Tagliapietra, papá de uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan, Alejandro Tagliapietra, teniente, con quien vamos a abordar y a recordar a nuestros 44 tripulantes y profundizar, conocer y reflexionar sobre el devenir de la situación actual de la causa por la desaparición, el hundimiento del Ara San Juan. Con vistas a que el próximo 28 de junio se cumple un nuevo aniversario de la botadura del submarino en el año 1983. Bueno, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Queríamos saber en el Ojo Austral siempre todo lo que es a la temática, la cuestión marítima y de nuestro Atlántico Sur, es uno de los temas centrales donde el hecho del Ara San Juan cobra una relevancia fundamental y la memoria por los 44. En estos años, siendo vos uno de los protagonistas fundamentales en la recuperación, ¿no? En la identificación o en el hallazgo del submarino, queríamos conocer tu reflexión y las acciones que inclusive sabemos que están llevando adelante frente a la desidia de las autoridades que en esos momentos los han dejado bastante solos, ¿no? En particular, hemos participado junto con Gabriel Fernández en una radio abierta en Plaza de Mayo, que todas las familias, los familiares tuvieron que acampar, encadenarse en la plaza para ser escuchados por las autoridades, ¿no? Sí, bueno, ante todo, agradecerles nuevamente por el acompañamiento en aquel entonces, diría yo, desde el día 1, aunque nos conocimos un poquito después. Fue una linda experiencia esa radio abierta en Plaza de Mayo. Nunca había acampado en Plaza de Mayo, nunca tampoco había participado de una... Bueno, había tenido la necesidad en realidad de hacer una manifestación de las características que hicimos. Sí participé en otras, por supuesto, pero siempre acompañando. Esta vez me tocó que me acompañen y bueno, la verdad que agradezco muchísimo a ustedes y a tantas miles de personas que nos acompañaban en esos 60 días. Como vos describías, bueno, la verdad que uno siempre transita entre la fantasía y la realidad, ¿no? Uno como abogado se topa con la realidad todos los días y la verdad que en general la actuación judicial deja mucho que desear, es lenta, es burocrática y uno fantasea, por lo menos me pasó a mí, que en el caso del Ara San Juan se rompa con esa lógica, algo que claramente no ocurrió, donde además nos vimos obligados a denunciar corrupción judicial, más allá de la política, y hoy, en estas épocas, ya más de 42 meses de la desaparición, la verdad que estamos en ascuas, estamos con una actuación en la causa principal
trabadísima, donde la jueza es parte del problema y donde hoy, por ejemplo, para que vos habías mencionado el tema de la búsqueda y del hallazgo, hoy la jueza ordenó como primer pericia verificar si las imágenes y videos del hallazgo son reales o no. Estamos a ese nivel de estupidez, ¿no? Esto, por supuesto, alimentado por una abogada que se ganó la confianza de algunos familiares y claramente instruida por el poder político de aquel entonces, que lo único que le interesa es dilatar lo más posible el acceso a la verdad de lo que ocurrió. Nosotros venimos, incluso desde antes del hallazgo, pidiendo la realización de diversas pericias. ¿Por qué digo antes del hallazgo? Y porque antes del hallazgo había ya material documental para poder peritar, algo que no se hizo. Por supuesto, parte de esas fantasías que tuve fue que a partir del hallazgo, algo ya irrefutable, se acelerara este proceso y por lo pronto una de las primeras órdenes que diera la jueza era peritar al submarino mismo, ¿no? Que ya estaba hallado, que ya estaba ahí al alcance de la mano, sigue estando, por suerte. Y bueno, eso fue aquel 17 de noviembre del año 2018 y aún no se hizo absolutamente nada. Ni siquiera nos han nombrado peritos, ni de parte ni por parte del Estado. Esa es la realidad Y siendo que la empresa que llevó adelante la búsqueda, donde vos participaste, es una empresa de amplia reconocimiento internacional, certificada. Sí, sí, es una empresa que participó entre otros trabajos en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines, participó del hallazgo de muchos buques hundidos, es de las más prestigiosas del mundo, y que además la propia jueza, a la hora de que se designe esta empresa como adjudicataria de la búsqueda, ha tomado medidas. Incluso la propia jueza ha estado embarcada, si bien en puerto, ha estado dentro del buque en al menos 2 ocasiones, verificando que todo se produzca con la mayor transparencia e incluso dando órdenes y solicitudes, lo cual hace que todo esto sea no solamente ridículo, sino con la clara intención de dilatar en el tiempo el hallazgo de la verdad. O sea, nosotros, como vos bien sabés, lo que exigimos desde el primer momento es saber qué es lo que pasó con los chicos, ¿no? Que por una obviedad, a partir de tener la certeza de lo que es lo que ocurrió, bueno, vamos a poder establecer las responsabilidades. O sea, si bien nosotros hoy a priori, esto tiene que ver con la técnica judicial, tenemos gente imputada y procesada porque se entiende, por lo que se conoce de la causa, que tienen responsabilidades. Esto es totalmente provisorio porque en ningún juicio se va a poder sostener tales acusaciones sin tener esto que es primordial, que es saber con una meridiana certeza qué es lo que ocurrió. O sea, qué es lo que ocurrió puntualmente a la hora de la desaparición y hundimiento, qué es lo que ocurrió previamente para que eso se produzca y qué es lo que ocurrió posteriormente para que hoy estemos como estamos, ¿no? O sea, primero, que costara tanto el hallazgo, que se hayan puesto tantas piedras en el camino para llegar al hallazgo. No te olvides que en el medio, de manera abrupta
y con justificaciones discutibles se dio por terminada la búsqueda. Que lograr que se retome costó muchísimo trabajo, incluyendo estos casi 60 días que acampamos en Plaza de Mayo. Que hubieran en el medio otra licitación que quedó trunca también por las denuncias que ahora la Justicia Federal de Comodoro Pi determinaron que fueron infundadas de esta misma abogada que ahora pone en duda también las imágenes del hallazgo. Eso generó que se demore por lo menos 3 meses más la contratación de Ocean Infinity para poder recomenzar la búsqueda. Bueno, pasó demasiado, ¿no? Un claro encubrimiento por parte del gobierno de aquel entonces, con un ministro de Defensa que todo el tiempo nos quería imponer la idea de que era imposible encontrar el submarino. No nos olvidemos de las palabras del entonces presidente Macri, que decía que el océano es grande y el submarino chiquito, o el vocero de la Armada que comparaba el submarino con un cigarrillo en una cancha de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Todas falacias, además, porque el submarino no es chiquito, el submarino tenía 66 metros de largo y pesaba más de 3.000 toneladas. Y obvio que el océano es grande, pero el área donde el submarino tenía que estar lo había establecido la Armada previamente en base a fórmulas científicas y efectivamente allí estaba, ¿no? En un área que no excedía las 20 millas cuadradas y allí estaba. Por lo tanto, todo eso fueron, de alguna manera, intentos de inducirnos a la idea de que podíamos no encontrarlo nunca y bueno, y eso nos obligó a continuar una lucha que no la pensamos, una lucha que fue inimaginada, porque el primer sentimiento era que los chicos trabajaban para la Armada, trabajaban para el presidente, trabajaban para todos los argentinos y no podía haber ni duda ni división alguna en ese sentido, y que los familiares que suplicábamos que los encuentren, naturalmente teníamos que ser apoyados, que lo fuimos, por supuesto, por todo el pueblo argentino, pero fundamentalmente por el Estado, por el gobierno. Y eso no ocurrió, es más, ocurrió todo lo contrario. Fuimos calificados rápidamente como un enemigo, al que vieron incluso con la necesidad de espiarlos ilegalmente. Vos no te olvides que más allá de esa causa principal, radicada ya en Caleta Olivia, hay causas conexas por espionaje a los familiares y a tu persona y a varios familiares. Claro, en el Juzgado Federal de Dolores y que anteayer, perdón, el jueves de la semana pasada, el juez subrogante de Azul, pero subrogando ahí en Dolores, determinó el llamado a indagatoria de Arribas, Magdalani y otros 6 espías más. Esto dando cuenta de la enorme cantidad de pruebas que hay respecto de ello. En esa causa están imputados el presidente y el entonces ministro Aguad, ¿no? Todavía no. Ah, todavía no. Todavía no, porque... están las acusaciones. Claro, es una mega causa en donde está también el proyecto AMBA. Y entonces, lo que tiene respecto de el espionaje que recibimos nosotros, recién la causa fue de Mar del Plata a Dolores, hubo ahí una puja de competencia, porque como el material hallado fue hallado en Mar del Plata, hubo ahí un litigio de competencia entre el Juzgado Federal de Mar del Plata y el de Dolores, hasta que quedó finalmente radicado en Dolores, y estos son los primeros llamados a indagatoria, que como te decía, los de mayor jerarquía son Arribas y Magdalani, y luego hay 6
espías más que no son de público conocimiento y bueno, y en virtud de lo que ellos digan, obviamente, en este caso particularmente no hay prueba que lo implique al entonces ministro Aguad. Sí, veo muy complicada la situación del expresidente Macri. ¿Por qué? Porque hay papers de los espías dirigidos directamente al entonces presidente Macri, diciéndole qué era lo que le íbamos a pedir, qué era lo que le íbamos a exigir, e incluso avisándole de que alguna esposa iba a ir a intentar hablar con él cuando fue a jugar al golf y cosas de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, a la hora de dar explicaciones, creo que se le va a complicar bastante justificar todo eso. Y tenemos como prueba fundamental que esa información le llegó justamente con el ofrecimiento de una recompensa que hizo el día que nos recibió en la Casa Rosada. ¿Por qué digo esto? Porque justamente uno de los papers refería a esto mismo, ¿no? Que una de las esposas le iba a plantear este pedido de recompensa. Y eso fue algo que nunca llegamos a hablarlo públicamente. Fue un tema que se habló entre las mujeres que estaban de alguna manera acampando en la base naval de Mar del Plata. Se hizo algún comentario el día anterior, el día anterior a que nos reciba en la Casa Rosada por el grupo de WhatsApp, y fue un tema que no se llegó a plantear en los medios antes de hablarlo con el presidente. Y cuando se plantea en esa reunión, que además fue reservada porque los medios no pudieron acudir, él ya tenía en una carpeta este proyecto de resolución que se publicó el otro día o los 2 días. Esto da cuenta de que esa información de espionaje le llegó, tomó nota e intentó utilizarla para congraciarse con nosotros. Algo que es gravísimo, porque realmente no le costaba nada simplemente escucharnos y en todo caso a partir de ello tomar la decisión que tenía que tomar. ¿Han tenido los teléfonos intervenidos también? Todavía no hemos logrado prueba material de ello, pero por decantación surge, ¿no? O sea, en aquel momento, estoy hablando de marzo del año 2018, ya lo veníamos denunciando porque veíamos comportamientos extraños en los teléfonos. Cuando a uno le pasa algo en su teléfono celular, bueno, piensa que es motivo de la vejez del mismo, o del uso, o de un golpe, o lo que fuere, ¿no? Pero eso no fue pasando. Después, cuando empezamos a hablar y veíamos que a todos básicamente nos pasaban cosas similares en los teléfonos, y obviamente cada uno teníamos distintos modelos de teléfono, algunos tenían teléfono más nuevo, otro más viejo, no importa, pero lo que iba sucediendo eran cosas similares, se recalentaban, perdíamos información, desaparecían chats, incluso de WhatsApp. En mi caso particular, que ahí sí pude aportar prueba concreta, me ocurrió que me aparecían durante una época ahí por marzo del 2018, me aparecían permanentemente mensajes de Google avisándome que habían ingresado a mi correo desde dispositivos desconocidos. Ahí aporté las direcciones de IP porque Google te avisa cuál es la IP que se utilizó para ellos. Eran IPs de países extraños, ¿no? Extraños, lejanos, Malasia, etc. Que después hablando con gente que
que sabe de seguridad informática, me decían que es clásica o de la tecnología, de la alta tecnología que utiliza el espionaje para evitar que se pueda identificar fehacientemente desde qué servidor o desde qué computadora se hizo el ingreso. En aquel momento, lamentablemente, en Caleta Olivia no hicieron absolutamente nada con esta información y bueno, y a partir de la denuncia de la interventora de la AFI pudimos volver a acompañar toda esa prueba y a partir de ello, avanzó esta investigación y veremos hasta dónde llega, ¿no? Hay en los últimos meses se, se conoció algún procesamiento, una sanción a un grupo de oficiales de la Armada de orden interno, inclusive incomunicaciones. Esta causa es interna, se hace dentro de la fuerza o forma también parte de lo que están llevando. No, esa resolución fue producto del Consejo de Guerra que derivó, este Consejo de Guerra derivó a partir de, como vos bien explicaste, de un sumario interno que ordenó en aquel momento algo que le termina jugando en contra, ¿no? El ex jefe de la Armada, Marcelo Ruhr, allá por diciembre del año 2017, a requerimiento del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, inicia este sumario interno en la fuerza, que no deja de ser una especie de investigación judicial, pero que se produce puertas adentro, ¿no? A tal punto, puertas adentro, que si bien nosotros pudimos tomar vista del expediente, no pudimos presenciar el Consejo de Guerra, que básicamente es como un juicio oral, ¿no? Pero no aporta elementos a la causa general. Sí, va a aportar porque esta resolución, el propio expediente y la resolución del Consejo de Guerra ya se pidió que se acumule a la causa principal. Y se va a tomar como un elemento probatorio más, no es vinculante, por así decirlo. No, esto no significa que la jueza a cargo esté obligada a hacer suyos ni los argumentos ni lo que se sentenció, pero sí forma parte de la prueba en el expediente y me parece que es muy importante porque, como ustedes bien saben, en esto, llegar a un consejo de guerra en el marco de cualquier fuerza armada es un hecho histórico. Pasó muy pocas veces en la historia de nuestro país y luego de la derogación del antiguo Código de Justicia Militar, no se vio jamás, y mucho menos que se lleguen a sanciones tan graves, ¿no? Se resolvió, por ejemplo, la destitución del entonces jefe del Comando de Fuerzas Submarino, capitán Villamide, y un arresto que, si bien yo sé que para muchos familiares hubo sabor a poco, pero un arresto efectivo de quien fue jefe de la Armada y de quien fue jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento es histórico realmente, porque como te digo, en épocas de paz y con este nuevo régimen no se vio nunca. Así que yo tomo como un hecho muy positivo en pos de la verdad, porque como te decía, han sido sus propios pares los que han resuelto esto, ¿no? En el Consejo de Guerra estuvo, por supuesto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, pero también hubo miembros de la Armada, de la Fuerza Aérea, y realmente fue una resolución muy, muy importante, y que creo que
sería escandaloso que la jueza no tomara parte de esas resoluciones para avanzar con las responsabilidades, sin duda. Pero vuelvo a algo que es muy importante aclarar. Hay que llegar a la verdad. Porque este Consejo de Guerra está más relacionado con la actuación de estos militares en el marco de la crisis que significó la desaparición del submarino que con la desaparición en sí misma. ¿Me explico? Con las causas que llevaron a que se produzca el hundimiento del... Y con el manejo de la situación, fundamentalmente, porque acá ¿qué pasó? Más allá de la causa de la desaparición y hundimiento, al momento de la desaparición y hundimiento, estando no solamente el submarino en operaciones, en una actividad riesgosa intrínsecamente, porque más allá de que no se habla mucho del tema, más allá del control de la pesca ilegal, también tenía instrucciones de realizar tareas de espionaje respecto de los buques y aeronaves de la ingleses y de la gobernación de Malvinas. Esto hay que dejarlo muy claro porque la orden de operaciones es clarísima. El objetivo secundario, el primario era las patrullas de control de mar, o sea, pesca ilegal, etc. Y el secundario era informar acerca de la actividad. Y te lo digo textualmente porque me lo acuerdo de memoria. Informar acerca de la actividad de buques y aeronaves provenientes o ingresando al área de Malvinas, sean ingleses, sea la gobernación de Malvinas o de otros países. Y específicamente brindaba tareas respecto del HMS Clyde, del HMS Protector y no me acuerdo qué otro buque más. ¿Ok? Esto hay que tenerlo claro porque nosotros todavía no podemos desechar la posibilidad de un ataque. Si bien sabemos que la noche del 14 de noviembre tuvieron muchísimos problemas, ¿sí? El incendio, el ingreso de agua, etcétera, todavía no sabemos qué pasó en esas 2 horas y cuarto desde que tenían la situación controlada y vuelven a inmersión hasta que se produjo la implosión. Ahora bien, en medio de todo esto, y con el resto de la flota de mar en operaciones, porque habían terminado un par de días atrás un operativo conjunto de alistamiento, ¿no? O sea, ejercicios militares, los que se llaman. El jefe de la Armada estaba en Uruguay haciendo diplomacia. El ministro de Defensa estaba en Canadá haciendo diplomacia. El comandante de alistamiento y adiestramiento estaba en el Chaco con las tareas habituales que hace la Armada Argentina en el Chaco, llevando alimentos y demás, que es una tarea enormemente noble, pero que mientras está en operaciones prácticamente toda la flota, es absolutamente incongruente que el comandante de alistamiento y adiestramiento esté físicamente allá. El comandante de la fuerza submarino estaba descansando en su casa mientras tenía un submarino realizando estas operaciones tan riesgosas. Lo mismo su jefe de operaciones también estaba en su casa. O sea, salieron corriendo al comando luego de los diversos llamados del jefe de operaciones Villarreal del submarino y del ninguno estaba operativo. Fernández a las 12 y pico de la noche diciendo de los problemas que tenían y que tuvieron que llamarlos a sus celulares particulares porque no estaban en la base. ¿Me explico? Por todo esto el Consejo de Guerra los condenan, ¿sí? No los condenan realmente por el hundimiento porque ellos mismos dicen, todavía no tenemos
no tenemos probado el porqué, pero todo esto fue un mamarracho realmente, ¿no? Y eso es lo que más duele, porque uno incluso es consciente de que los chicos habían elegido una profesión de riesgo, y que amaban ese riesgo de algún modo, ¿no? Lo que nos pasa desde los sentimientos, que tratamos de, yo por lo menos trato de abstraerme de esos sentimientos para tratar de llevar adelante una investigación seria, es que por un lado tuvieron una enorme desidia a la hora de encomendarles esta misión peligrosa intrínsecamente hablando para un submarino en óptimas condiciones, mandándolos en un submarino que claramente no estaba ni cerca de estar en óptimas condiciones. Y esto sí está probado. Pero encima, y te repito, y esto es lo que más duele, cuando llaman avisando de la situación que estaban pasando, que uno, esto lo digo porque, bueno, vos tenés mucha experiencia con esto y conocés gente de Malvinas y puede entender lo que significa, pero la gente común que escuche, que no entiende lo que significa, los invito a ponerse a pensar lo que puede sufrir una persona en el marco de un incendio X, ¿no? Imagínense un incendio en un comercio, un incendio en una casa, un incendio en un auto, por ejemplo, ¿no? Donde el que lo sufre y lo primero que trata de hacer es salir del comercio, de la casa o del auto. Luego, por supuesto, si tiene el elemento para intentar apagarlo, lo intenta, pero lo primero que intenta es salvaguardarse, ¿no? El problema de los barcos, y lo vimos con el Irizar, si te acordás que sí, que se incendió. Fue un incendio en la sala de máquinas, es que, bueno, las posibilidades para salirse de ese problema ya son mucho más limitadas. ¿Por qué? Porque los muchachos del Irizar tuvieron que evacuar el buque a través de las balsas salvavidas, hay que llegar hasta la balsa salvavidas, hay que bajar la balsa salvavidas, ¿no? Y es una tarea que es compleja y después te tiene que venir a rescatar a alguien, ¿no? Porque estás en medio del océano Atlántico y el hecho de bajar una balsa salvavidas no significa que tu vida ya esté a salvo automáticamente. Bueno, el submarino pasa que además es un ámbito que se dice confinado. No es como un buque que pueden salir por lo menos a cubierta y ahí tenés aire fresco y limpio donde tus pulmones, tus ojos y demás sentidos puedan revitalizarse luego de respirar el humo tóxico que tiene un incendio a bordo. ¿Por qué digo humo tóxico en un incendio a bordo? Porque lo que se incendian en general son cables, pintura, etcétera, y eso genera gases muy nocivos. En el submarino todavía es peor, porque el incendio se dio en las baterías, y las baterías hacen que se liberen dos gases terribles. Uno es el gas cloro, que produce la muerte por toxicidad, y el otro es el hidrógeno, que es altamente explosivo, además de la pintura, de los cables, etcétera, ¿no? Y al ser un ambiente confinado no permite esto de salir a cubierta y respirar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Que el submarino salga a superficie a abrir las escotillas para que ingrese a ese ámbito confinado aire fresco. Algo que tampoco es una tarea fácil.
y que encima se complicó aún más con la climatología. Había tormenta, había olas de 6, 7 y hasta 8 metros de altura. Cualquiera que navegó sabe que esa circunstancia hace que todo se mueva mucho, ¿no? Pero en un submarino que no tiene el casco en forma de V, como cualquier buque, lancha o lo que fuera, es como una botella flotando en el agua, hace que Sí, el roleo ese sea muchísimo mucho más. más bravo. Y a esto hay que sumarle que la mayoría de los tripulantes no tienen asientos, no tienen dónde agarrarse, no tienen, entonces es por ello que después uno de los informes del capitán era avisar que no había novedad en el personal, o sea, que a priori nadie se había lastimado. Todo esto, que nosotros, explicándolo así más o menos de la manera más sintética posible, nos hace de alguna manera representarnos la gravedad. Vos pensás que estaban a 500 kilómetros de la costa, en pleno Atlántico Sur, además con temperaturas muy bajas, por más que sea noviembre, allí se sienten temperaturas muy bajas, hacía alrededor de 8 grados de temperatura ambiente, el agua obviamente es mucho más fría. Solos, porque no estaban acompañados por ningún buque de la Armada, lo que hicieron es tener que llamar desde el teléfono satelital al teléfono celular personal de su comandante porque el tipo estaba en su casa descansando. ¿Y qué hizo este? No les dio ninguna orden, no les brindó ningún apoyo, no les brindó ninguna ayuda. Básicamente les dijo que hagan lo que entendieran que tenían que hacer, que eran libres de ello. Abandono total. Y cero Sí, además de las personas, pero además de la propia responsabilidad estando al mando de una fuerza. absolutamente. Y esto quedó claramente vertido en este Consejo de Guerra. ¿Sí? En el medio, te repito, hay otras causas, como te expliqué. Hemos denunciado también un intento de encubrimiento. Y bueno, hoy hay alrededor de 10 causas en total vinculadas Vinculadas al a tema. San Juan. Ya para bueno, ir cerrando y desde ya todo el apoyo, el acompañamiento del Ojo Austral y de todo el equipo para seguir el tema apoyando y mantener bueno, el acompañamiento y el compromiso por lograr la memoria y lograr la verdad y la justicia sobre este tema y mantener viva la memoria. Pero ya para cerrar este importante informe que nos estás dando de todo cómo está la situación judicial, bueno, manifestarte el apoyo y cerrar esta entrevista bueno, con alguna reflexión que haga ya al recuerdo y al valor y al pensamiento sobre estos y estas, porque también una tripulante era mujer, ¿no? En general pensamos en varones, pero es la primer submarinista que hay y bueno, también estuvo entre los 44, que como bien decís, no estaban en una actividad turística ni recreativa, sino estaban salvaguardando nuestros intereses, los intereses de todos los argentinos y argentinas en nuestros mares, en nuestro mar austral y en un área tan sensible como la que ocupa el Reino Unido de Gran Bretaña a partir Y que no hay que olvidar. que no hay que olvidar nunca, se encuentra en situación colonial y, como bien decimos, ellos estaban en función de salvaguardar nuestra soberanía, velar por el interés de todos y todas los argentinos y, bueno, que los convierte en
en héroes de nuestra patria. Queríamos ya para cerrar una reflexión valorando esta, bueno, familia, como papá de uno de los tripulantes, una valoración sobre este rol que han desempeñado y lo que significa su, 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 su entrega para todos nosotros, ¿no? Y todas nosotras. Es como te decía, nosotros entendemos perfectamente que, o sea, ellos sentían una enorme pasión por lo que hacían, ¿no? Mi hijo era fanático de la Armada, fanático de su submarino, porque lo sentía como propio. O sea, la carpeta que él tenía en su computadora con el material de estudio, la tenía nombrada como la morocha. Algo absolutamente personal, porque yo hablé y ningún submarinista le decía la morocha al submarino. Entonces, él es como que lo bautizó así. Y yo creo que, yo esto lo cuento porque creo que es una manera bastante gráfica de entender el sentimiento, ¿no? Que él tenía. Yo creo que todos eran conscientes como te decía antes, de que tenían una actividad riesgosa. El tema es que la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del que debe mandar en este sentido es que esa actividad de riesgo esté en un marco de la mayor seguridad posible, ¿no? Es como quien limpia vidrios en un rascacielos. Sin duda que es riesgoso, pero goza de todos los elementos de seguridad para que ese riesgo sea el mínimo posible, ¿no? Y es acá donde nosotros sentimos que el Estado y la propia Armada no los cuidó, ¿sí? No en la tarea de riesgo, sino en que entendían y sabían que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad para realizar esas tareas y los mandaron igual. Y eso es lo que más duele, ¿no? Esa desidia, porque, te repito, a todos nos puede pasar cualquier cosa. Mañana cruzando la calle o conduciendo nuestro vehículo o lo que fuere, ¿no? Hablábamos antes de que comience la nota, lamentablemente toda la gente que ha sufrido por esta pandemia terrible y que muchos han perdido la vida por ello, ¿no? Ahora, vuelvo a lo importante. La responsabilidad del Estado es indelegable. Los elementos de seguridad necesarios para que esa actividad sea lo más segura posible, ¿no? Y eso no ocurrió y, te repito, es lo que más duele. Bueno, Luis Tagliapietra, papá de Alejandro, del teniente Alejandro Tagliapietra, uno de las 44 tripulantes del Ara San Juan. Saludarte, enviarte nuestro acompañamiento, un abrazo fuerte y toda la fuerza para seguir y a disposición para lo que podamos acompañar. Muchísimas gracias, Ariel. Un abrazo grande a todos y bueno, gracias por acompañarnos siempre. Entonces, no te sirve de nada. Si vos vas y trepás 200 metros sin mirar para el suelo, para el piso,
te podés encontrar con fósiles, con rocas, con minerales, con cosas sumamente importantes que no las vas a ver. En cambio, yo como era más gorda iba más lenta, pero siempre llegaba, ¿entendés? Claro, Y trabajaba porque el espíritu nuestro es observar a medida que vas caminando. No es ganar un premio al físico, claro. sino es ganar un premio a que Prospectar el este área, físico ir mirando, tener los ojos, porque abierto, yo me acuerdo una experiencia de la campaña Antártica 15-16, ¿sí? Que en el año anterior, Sergio sí, Santillana, que también feliz día para Sergio, que hoy es su día, es geólogo, encontró un pedacito así de hueso, y ese pedacito de hueso se convirtió en una ballena gigante, en un miticeto, creo que se llamó, gigante, de sí, sí. 150 millones de años, un huesito así. Pero ese huesito así lo podés encontrar únicamente si estás mirando al piso y con la tranquilidad y la paz que hay en ese lugar. ¿Quién te apura en la Antártida? Por eso, por eso. Entonces, bueno, si bien tenía la experiencia y tenía experiencia en hacer campamentos, yo lo único que no hice cuando fui, el año anterior a que yo fuese de campaña, se hacía la escuela antártica con el Comando Conjunto Antártico, que es de fuerza, de ejército, en Cabiahue. Yo, mientras ellos estaban en Cabiahue, yo estaba preparando mi tesis. Entonces fue medio así, fue medio, pero como el profesor me conocía y sabía que si tenía que hacer un rappel lo iba a poder hacer o no iba a tener problemas de ir a una acordada. Y además Marambio no tiene glaciares permanentes, la isla Marambio, no corría tanto riesgo por ser la primera expedición. Y bueno, se ve que se pusieron contentos con el desempeño, entonces después me ofrecieron ir, y después desde ahí ya seguí yendo todos los años porque se transformó Antártida, como te pasará a vos, en una obsesión. Una pasión, una cosa, es o el bichito que es de este lado te muerde y dice, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. El otro bichito dice, pará, pará un poco. Y el otro, no, 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 no. O no te pasa eso. Sí, a mí hace 10 años que no voy porque tengo las rodillas trituradas. Y después tuve mis padres muy ancianos y los cuidé hasta que fallecieron. Y ahora me tengo que operar las rodillas y digo, aunque sea, Dios, dame la posibilidad de hacer cerrar una campaña más de campamento, ir con la gente que quiero ir, encontrar y buscar lo que quiero buscar. Dame esa posibilidad. Es como que le pido a la vida y es como un motor. O sea, la Antártida es ese motor, esa zanahoria que tenés delante tuyo. Y vos sabés que en los momentos más lindos de mi vida, en los momentos más difíciles, siempre pensar en Antártida es como que me da una paz como para ponerme en el eje de la vida y seguir adelante. O sea, es como un túnel que te dice, tenés que ir en esa dirección porque es como buscar tu quimera, tu felicidad. Totalmente. Y cuando uno baja del avión y se encuentra con todos los amigos del año anterior, del otro año, oh, tanto tiempo, y empiezan los saludos, pero llega un momento que estás solito en algún rincón de la base, o mirando nada más que la inmensidad del horizonte, y uno siente que la paz le entra a uno y ahí empieza a poder pensar, a preparar la actividad de trabajo, que después cuando se reúne con el grupo dice, bueno, vamos a hacer esto y esto, pero con una paz, una tranquilidad, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por eso es el éxito de la campaña muchas veces, porque todos, cada uno de los científicos de ustedes que van a ese lugar y los técnicos también, saben lo que tienen que hacer, entonces sale limpita la campaña. Muchas veces hay alguna cuestión que otra, pero mínima, mínima, ¿o no, Andrea? Y sí, realmente, te digo, cuando uno va la primera vez, en realidad uno va un poco como novato o novata, y lo que vas a hacer es, vas a mirar y imitar, como cuando somos pequeños. Miramos lo que hace el que sabe o miramos el que tiene experiencia y uno trata de copiar y repetir. O sea, lo bueno es empezar con un buen ejemplo. Yo tuve un buen ejemplo, un lindo campamento, además tuve que cambiar campamento, o sea que cambié de grupo,
volví a la base, me volvieron a bajar, digamos, a la zona donde Sergio normalmente tiene los campamentos, o sea, pasé de rocas que tenían 90 millones de años a rocas que tenían 35 millones de años. Pero trabajé con otro grupo de personas que no conocía. Fue muy bueno, porque además ahí tenés la posibilidad de que tenés que trabajar, hay veces que tenés que trabajar con gente que no conoces y tenés que aprender a tratarlos como personas, con el respeto que merecen, con la jerarquía que puedan tener, con su experiencia. Allá digamos, el respeto te lo ganás cada día. Cada día que pisaste Antártida es el respeto que se tiene, no por una cuestión militar, es por una cuestión de supervivencia. O sea, yo te voy a preguntar a vos, porque tenés un montón de campañas, te voy a decir, Gustavo, ¿te parece que abordemos hoy, que subamos hasta acá? Mirá cómo viene, está bajando la presión, mirá la mufa que viene, está entrando por el oeste. Entonces, si vos es la primera vez que vas, vos no sabés ni de dónde vienen los vientos, de dónde viene la nieve, de dónde vas a poner digamos, la entrada de la carpa, que se te cubre toda de nieve. Pero Sergio Santillana te dice, no, mira, Andreita, la nieve es más fuerte, vienen del norte. Entonces la boca de la carpa no la pongas para el norte porque vas a tener 1 metro de nieve. Para el sur tampoco lo podés abrir porque el día que viene el viento justiciero te vuela a 100 kilómetros por hora. Entonces tenés que ir con la brújula y decir, ¿dónde está? Este, norte, sur. Bueno, eso lo aprendés la primera vez. Y a El su vez vos viento eso lo justiciero, ¿sabes? Lo escuché en la última campaña cuando fuimos, el viento justiciero. Ese sí que es bravo, ¿eh? Mirá, le dije el justiciero y a mí se me pusieron los pelitos de punta, porque tuve varias experiencias duras con el justiciero. Sí. O sea, hay dos palabras que las podemos decir acá porque estamos en el Zoom, excepto que nos pase algo. Pero una, mira, tengo un librito de él, no voy a decir el nombre, pero tengo un librito de él, ¿lo ves? Vito Duma. Bueno, vos lo dijiste. Ese nombre es el innombrable, no se puede decir Vito Dumas. Vos decís Vito Dumas y se te viene un pesto, una tormenta. Bueno, estamos en Zoom. Ahora vos estamos en Zoom, pero vos estás en Tierra del Fuego, así que prepárate para la nevada que te va a caer esta noche. Yo estoy acá en Buenos Aires, lo único que hago es cerrar la ventana, nada más. Pero prepárate, ese nombre no se dice. Y para los chicos, para los que nos escuchen, que vayan a la Antártida, no lo pronuncian nunca. Porque son, o sea, el acervo antártico dice que vienen unas tormentas increíbles. El otro nombre es el justiciero, que es el viento sur, que normalmente después de una tormenta limpia la tormenta, pero baja mucho la temperatura, que es viento que viene directamente desde la Antártida, en otra latitud, digamos, del centro de la Antártida. Es un viento sur que después acá se transforma en el viento pampero. Cuando Bueno, viene en dirección escuchen los conceptos que suroeste, estamos aprendiendo, ¿no? Es las palabras que no se dicen en la Antártida, una, y los nombres de los vientos y la forma que nos castigan los vientos, porque muchas veces la gente desconoce cuál es el trabajo científico, por un lado, y cómo es la vida de un científico en la Antártida. Carpa, carpa, bolsa de dormir. Ahora, bueno, ahora hay algunas tecnologías que fueron avanzando, podemos hablar de un catrecito, un colchón inflable, pero la época donde iba Andreita, bolsa de dormir y bolsa de dormir. bolsa de dormir y uno finito así, y le poníamos en la carpa dormitorio, le poníamos el plástico que viene provisto. Vos sabés que cuando levantábamos, después de 2 meses y de temporales y todo, levantamos el piso, donde estaban las 2 personas parecía un sarcófago, era todo hielo blanco, 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 de 2 meses que habías estado, era hielo, hielo, hielo. O sea, de la transpiración que uno pasa justamente de su cuerpo a la bolsa al piso y el piso, o sea que en esa época había que aplanar todo bien. Es más, no solo aplanábamos, sino que todos se mataban de la risa porque yo me tiraba y me ponía así, primero para ver, viste, como si fuera abierto como Tupac Amaru, para ver para dónde va la pendiente. Porque podés tener los pies para abajo, pero si tenés la cabeza para abajo, se te viene la sangre para arriba. Claro, Entonces, claro. bueno, ¿cómo tenías que poner la carpa? Y después nuestras carpitas, que eran de 2x2, piramidales tipo Scott, para 2 personas, compartida con otra colega, y después teníamos unas carpas que eran la laboratorio. En esa época viajabas con una carpa baño, una carpa para 2 piramidal y una carpa laboratorio.
Después, bueno, se empezaron a sofisticar, entonces teníamos carpa, la otra carpa que una era laboratorio y la otra era cocina. Después tuvimos baño femenino y baño masculino. En fin, fuimos mejorando con el tiempo, porque imagínense, Claro, en el 89 y dejé de ir en el 2010, pasaron un montón de cosas. totalmente. Fueron avanzando en muchas cosas. Bueno, y hoy te puedo decir que ahí la tecnología ha avanzado un montón. Antes, pero es así, estoy más que convencido que la comunicación era por radio. Hoy tener la comunicación que es vía celular y en algunos puntos de los campamentos, depende dónde esté ubicado ese campamento y que tenga la vista a Marambio, puedes llegar a tener hasta comunicación por celular, ¿sí? En algún Mirá. punto. Vos fijate que una cosa soñada quizás por el tema de la comunicación en esos años donde iba Rinaldi, donde ibas vos, que ni pensar que en la isla Vega podías tener comunicación por celular en un punto. Pero No, ni pensar. teníamos martes y jueves salíamos de 8 a 8 y cuarto y teníamos que hablar 4. Y si ese día llovía en el puerto donde estaba el depósito polar del Instituto Antártico, desde donde transmitía el radio operador, si había descarga y demás, nos perdíamos el turno y hasta la semana que viene no hablabas. Entonces, bueno, el tema era cómo, porque imagínate, todos querían hablar primero con la novia, en esa época con la novia, con el novio, el Por otro no radio. quería hablar con la familia, Por radio. por radio, sí, todo, viste, era Donde AZU el operador 749, del otro lado, el 749. que hacía la comunicación, dice que lo quiere. No te escucho. Bueno, cosas así. Había uno que le decía, te amo y te extraño. Entonces todos los demás, cuando había tormenta, era como la novela, porque imagínense, no había tele, no había Netflix, no había nada. Entonces decía, espera, vamos, ¿a qué hora es? Y son las 9. ¿A quién sale? ¿Qué campamento sale? Y sale Rabo. Bueno, vamos a escuchar todos a Rabo. Entonces decía, te amo, te extraño. ¿Y qué dice? Que le ama y que le extraña. Y bueno, cosas así, pero No, bueno, imagínate, y después el folclore, cuando se juntan todos en la base para ya replegar, y ahí empieza nuevamente los saludos y las cargadas. ¿Te acordás que dije, no, callate, que es una cosa? Pero eso yo creo que es el calor humano que se siente en la Antártida, hace que uno no tenga frío, más allá de que los climas son distintos y las personas también tienen la recepción de la temperatura en su cuerpo de distintas maneras. Yo no soy parámetro, por ejemplo, de medir frío o calor aquí me dice, ¿hace frío? No sé. ¿No tenés frío? No. Pero porque mi cuerpo está acostumbrado a eso, al frío. claro, se Entonces acostumbra. no soy parámetro de decir si hace frío o calor. Andreita, una Sí, pregunta que siempre nos hacen en la escuela, o algunas personas mayores también, que son un poco curiosos, y qué lindo que es cuando una persona es curiosa, qué hermoso que es, porque sí, más esa vale. persona curiosa puedes hablar del tema que quieras hablar y y te va a saber porque investiga, sabes. ¿Cómo sabes vos, prospectando la Tierra, decir, acá, este pedazo de tierra, este pedazo en la isla Marambio, por ejemplo, estoy parado sobre 38 millones de años? 3 metros más para allá, estoy parado en el 39 o estoy parado en el 41 o salta por los movimientos. ¿Cómo uno Claro. identifica así a grandes rasgos? Yo sé que es un trabajo ¿Cómo lo haría el científico de años primero? saber eso. Bueno, nosotros lo que hacemos es que a lo largo de nuestra carrera no solamente tenemos que estudiar los distintos tipos de rocas, que los distintos tipos de rocas tienen diferentes orígenes, y también tenemos que estudiar ese tipo de roca y además la vinculación con formas de vida que podamos encontrar. Por ejemplo, una roca sedimentaria, una arena que quede como una arena fósil que te da una arenisca, es probable que pueda tener un resto de un bivalvo, como vos encontrarías solo una almeja en la playa. Entonces, según el tipo de fósiles, por eso nosotros cursamos mineralogía, petrografía, paleontología,
después geología regional, levantamiento geológico. Entonces, cuando vamos al terreno, vemos primero el terreno, cómo está el terreno y cómo están las rocas, si las rocas están horizontales, si están inclinadas, qué tipo de rocas son, si son rocas ígneas, o sea, como las que tienen ustedes mucho allá en Tierra del Fuego, o metamórficas, son rocas que no tienen una direccionalidad. Entonces esas rocas es como un masacote grande que tenés que ir viéndolo, caminándolo y viendo las diferencias que tienen en los componentes principales para decir, bueno, acá estoy en una roca metamórfica, estoy en una ígnea. O volcánica. Pero si vos estás en Marambio, que tenés rocas sedimentarias, lo primero que tenés que hacer es ver, primero mirar a lo lejos y decir, bueno, esto se extiende, más o menos ver cambios de color, cambios de tipo de roca, cambios de erosión del paisaje, que es lo primero que mirás, cómo se erosiona el paisaje. Y después, en la medida que decís, bueno, mira, acá se erosiona así, acá se erosiona de otra manera, por eso tenemos una materia geomorfología, entonces después te aproximás, ves cómo están cada uno de esos cuerpos de roca, si los cuerpos están horizontales, si están inclinados, si están verticales, si están subhorizontales de alguna manera. Te acercás, ves la roca, primero ves la roca que nosotros sabemos diferenciar en nuestro cerebro, como un médico sabe si vos tenés varicela, sarampión, coqueluche, nosotros sabemos, esta es una arenisca lítica, esto es una arenisca cuarzosa, mirás con una lupita y mirás en muestra de mano y con una lupa y con la piqueta, y después, si es una roca sedimentaria, es una roca de grano fino, empezás a mirar a ver si encontrás fósiles. ¿Qué es lo que hizo Sergio? Entonces, cuando Sergio encuentra un pedacito y te dice, mirá, esto tiene 100 millones de años, hagámoslo con esto, mirá, siempre hay una roca. ¿Esta roca sabés de dónde es? Bueno, la voy a poner en posición. Este pedacito de roca que tenés acá es de Isla Vega, de la parte de Leal Bluff. ¿Conociste el Leal Bluff? Sí. Es una zona donde tenemos rocas sedimentarias, imagínense una montaña de rocas sedimentarias, y acá arriba hay casi 200 metros de altura de rocas volcánicas.